Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Cura Pedro, usted sabe que el sacerdocio romano es falso y es una imitación del sacerdocio aarónico de cuando se hacían sacrificios. Por eso, ustedes hacen sacrificios y confiesan a otros, siendo ustedes igual o peor de pecadores. Mejor arrepiéntase y diga la verdad. No engañe más a las almas. La doctrina romana es falsa. Jorge. Oh, me empecé a reír cuando dijiste cura Pedro. Yo sabía que venía un bombazo por ahí, de seguro. Y mira, no me hieres, porque yo sé en lo que creo y yo estoy firme en lo que creo y no lo hago por convencer a nadie ni por dañar a nadie, mucho menos, ni por decirle mentira a nadie. Lo que yo creo, yo lo digo y esta es mi verdad. Lo creas tú, Jorge, o no lo creas tú, eso es cuestión tuya, delante de Dios, cuestión tuya. Yo estoy convencido, primero que todo, de que nosotros no podemos maldecir, tenemos que bendecir. Y por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Tú me estás maldiciendo con tus palabras, que son antibíblicas totalmente, porque no sabes lo que estás hablando, perdón amigo, pero yo te bendigo. Y más aún la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, vamos a ir un momentito aquí, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Y tú me estás juzgando a mí. Y continúa diciendo, porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados. Y en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así podrás ver mejor para sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano. Eso te lo dejo para que medites sobre eso un poco. Pero, ¿por qué nosotros decimos que es importante el confesar nuestros pecados primero que todo? Y la palabra de Dios nos dice, vamos a ver aquí un momentito, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos, ¿y a quién se vamos a confesar? Y muchos hermanos no católicos, desafortunadamente antibíblica la forma de pensar, pero confesamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber que Dios nos ha perdonado? Y es decir, sí, Dios es totalmente misericordioso, pero Dios es totalmente justo. Entonces, ¿cómo tú sabes, así como que a ciencia cierta, si te mueres en ese momento, de que Dios te ha perdonado? Pues Dios, que es la primera causa, es decir, lo primero, Él ha puesto causas secundarias que son como sus extensiones para, con la autoridad del mismo Dios, no la autoridad de esas personas o esos sacerdotes, perdonar los pecados. Yo no perdono pecados con mi autoridad, yo perdono los pecados con la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, entonces, ¿Jesús tiene autoridad para perdonar pecados? Seguro que sí. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, en el versículo 2, vamos a ver aquí cómo el Señor tiene esa autoridad. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y estoy usando una Biblia nueva porque la mía se me acaba de perder otra vez, pero dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 2, le dice al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo este hombre está diciendo que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero es que Jesús es Dios. Jesús es total y completamente hombre y Jesús es total y completamente Dios. Dos naturalezas, divina y humana, en una. ¿Sí? Eso se llama, pues, la unión hipostática entre dos naturalezas que se hacen una. Y Jesús, como Dios, perdona los pecados. Pero no solamente Jesús perdona los pecados, Jesús le da esa autoridad
a aquellos que van a continuar su misión. Jesús regresa al Padre. Jesús asciende a los cielos. Pero Jesús da autoridad a estos que van a continuar su misión hasta el fin de los tiempos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. A Pedro en particular: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús no dice palabras por decir tonterías, ni hace cosas por hacer tonterías. Lo que Jesús está haciendo es estableciendo la reconciliación del mundo a través de hombres sencillos, limitados, pecadores, bien tú lo dijiste, pero hombres a quien Dios mismo ha escogido y ha ungido para liberar, para desatar, para sanar y para salvar en el único nombre en que somos salvados, que es Jesucristo el Señor. Y le da esa misma autoridad a los demás discípulos el día de su resurrección. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Sopla sobre ellos, Ruach, es decir, Espíritu de Dios, vida nueva. Y les dice: lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será también desatado. Y en relación a el sacerdocio, yo quiero decirte primero que todo que no hacemos un sacrificio nuevo cada vez que celebramos la Santa Misa. Es un sacrificio. En Dios no hay tiempo. Es decir, el pasado y el futuro para Dios es el eterno presente. Y ese momento en que el sacerdote está consagrando y está ofreciendo a Jesús al Padre, es el mismo Jesús quien se ofrece como víctima en la cruz, en el Calvario. Ese momento de su sacrificio en la cruz es el momento que se hace presente en cada Santa Eucaristía. Por eso el Señor Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía. Es decir, tráiganlo al presente, porque yo soy presente. Yo soy Yahvé. Y eso es lo que el Señor le dice a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Y la palabra de Dios entonces en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a ver aquí un momentito, dice así, ¿verdad? La imposición de las manos, que es lo que hace que esa persona en quien las manos del sacerdote, del obispo, sean impuestas, esa persona se convierte en una extensión de Jesús sacerdote, se convierte en un sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec, es decir, ese sacerdote eterno que al fin y al cabo es Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de presbíteros. Al principio no se usaba la palabra sacerdote porque no se quería mezclar el sacerdocio cristiano con el sacerdocio hebreo o judío, y por lo tanto le llamaban presbíteros a los sacerdotes de la nueva alianza, a los sacerdotes de Cristo Jesús. Cuando el grupo de presbíteros te impuso las manos. Es decir, mira, el problema con muchos de ustedes, hermanos evangélicos, es que no tienen tradición, no tienen historia, no tienen pasado. Pero no tienen tradición, no tienen historia, no tienen pasado, porque sus iglesias son muy recientes. Entonces, de la Biblia ustedes conocen algunos versículos y se basan en esos versículos desafortunadamente casi siempre para atacar, para lastimar, para ofender, para sembrar cizaña, para sembrar veneno. Por el amor de Dios, si algo nos pide el Señor es que seamos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Desafortunadamente, el cuerpo de Cristo está dividido y eso no es de Dios. Eso es Satanás. Te digo una cosa más, y no para ofenderte, sino que para aclarar y para que se sepa dónde está la verdad. Si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, la pregunta: ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Seremos acaso nosotros los católicos? ¿Será acaso el Papa? No. Porque Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. La iglesia es apostólica, la iglesia de ustedes son recientes. La iglesia católica es desde el principio. Y dice la palabra de Dios: hijitos, estamos en la última hora y han venido
muchos anticristos. Han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Es decir, desde el principio hubo desunión en la iglesia de Cristo. Y aquellos que se apartaron de la iglesia de Jesucristo para formar otras iglesias, dice el apóstol Juan, son los anticristos. No eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que todos no son de los nuestros. Y los que se van de la iglesia católica, por la razón que sea, que Dios los cuide, porque se van de la iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Prefieren una copia creada por un hombre o una mujer ante la real iglesia de Jesús, que es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Podríamos hablar de esto un montón de tiempo, pero...